Estamos. Hola, queridos amigos, ¿cómo están? ¿Cómo les va? Nuevo miércoles con el programa ya que es tradición de los miércoles. Fíjate que gente me escribe, querido Tomás, te doy la bienvenida como todos los miércoles. ¿Sabes que gente me escribe y me dice, este programa ya es un clásico? Me dice. Yeah. Yo te quiero decir efectivamente que yo lo disfruto también porque me ordena además. Yo lo disfruto mucho. Oye, Tomás, ¿cómo has estado? ¿Bien? O sea, mira, te voy a decir con toda sinceridad de que en estos días me he tenido que meter de nuevo en el tema de lo que está pasando con respecto a esta negociación del tema del plebiscito y el tema posterior. Sí. Yo, para serte sincero, me cansa un poco meterme en el tema, porque la verdad ¿Verdad? las cosas que yo lo que creo que es relevante lo que está ocurriendo en Chile hoy día, es relevante lo que ocurre en la calle. Y Sí. yo no soy un político rupturista, para nada, todo lo contrario. Pero la verdad de las cosas es que Chile no tiene nada que lo agarre, no hay contención. Entonces, la falta de contención genera un problema, por así decirlo. Y Sí. cuando tú ves una grilla política que en el fondo quiere llegar y llevarse la pelota para casa, eso genera un problema. Y cuesta mucho explicar ese problema. Y a eso me dedicamos, hoy día sobre todo, en particular hoy día. Hoy día ha Mira. sido el tema. Oye, vamos a saludar a nuestros amigos que están conectados, que nos saludan siempre muy amablemente. Está René Muñoz, ¿cómo está René? Victoria Santana, Jorge Calderón, Erika Lutgues, Rosa Melfierro, Stil, Renzo Gustavo, todos muy amigos del canal. Ivo Gundulich, Góndola. ¿Quién más está? Está George Gándara, lo nombré, sí parece que sí. Sigamos viendo. Ana María, hola Ana María, ¿cómo estás? Está también Patricia F., Fresia Viveros, Alejandra Labarca, querida amiga. ¿Quién más está? Por aquí veo algunos. Raúl Andrés López, ¿cómo está? Raúl Andrés. Hernán Herrera, queridísimo amigo. ¿Quién más está? Carmen Silva. Aurora 4310. ¿Quién más está? Marcia Figueroa, Sergio de la Torre, José Fernández Letelier, Agustina del Carmen. Tenemos a Rodrigo Alfonso Zamur. ¿Cómo estás, Rodrigo? Erwin Max Pfister, Leo Salgado, Cristóbal, Gustavo Reyes. Mira, se está conectando mucha gente, están empezando ya a conectarse fuerte. Ivo Reiter, María La Luz Lorente, querida amiga también, Panzer, Erika Andrés Chávez, Sofía Sol, grandes amigos, ¿eh? Odette François, Franco Garbarino, María Isabel Meneses, Olga Barriga, Gustavo Reyes, Luis Sánchez. Hay mucha gente ya que está empezando a conectar. Kleiner Dotcher, hola querida amiga, ¿cómo estás? Desde Polonia nos habla Kleiner, ¿eh? Que es súper fiel, fíjate Tomás, Kleiner desde Polonia está madrugando a esta hora, po. Es súper tarde allá y nos está mirando, nos mira siempre, ¿eh? Ella está en todos los programas del canal. Así que bueno, a los que no hayamos saludado y se nos haya pasado, Luis Sánchez está ahí también, los saludamos, les mandamos un gran abrazo y agradecimientos por seguir al canal y por ser tan fieles con lo que nosotros tratamos de entregar. Tomás, estábamos hablando del tema y tú me decías que te cansa un poco el tema de esta negociación que están tratando de hacer a espaldas de la ciudadanía, evidentemente. La gente no quiere, fíjate que se hizo una encuesta Pulso Ciudadano, y en resumen, la encuesta lo que dice es que un 50,3% de las personas encuestadas dice que quiere otro proceso constituyente, pero un 49,7% que no quiere seguir con el cuento, o no quiere que sigan en nada, o reformar la actual constitución. Y a mí me parece que ante un escenario, además, de que justo la mitad, porque es la mitad de la gente, no quiere seguir con esta cuestión,
Yo creo que los políticos deberían ser, por lo menos, ya si no quieren respetar el resultado del plebiscito del 62%, respeten la voluntad de la ciudadanía que acaba de ser encuestada y les dice, la mitad de la gente no queremos más proceso constituyente. Una nueva constitución con un 50% de la gente en contra no es una constitución, porque no es la casa de todos. Sí, lo que pasa es que yo creo que ya tienen cocinado un acuerdo. Esa es la verdad. Sí, claro, nos van a imponer otro proceso y lo están tratando de llegar a imponer. Esa es la verdad. Y están tratando de que al hacerlo tenga el menor reflujo posible para ellos. Se están dando cuenta de que no le es pacífico en sus propios grupos, por así decirlo. Ahora, claro. Estos no son los políticos en general, esto es Chile Vamos. Chile Vamos está girando a cuenta de rechazo y siente que puede disponer de rechazo. Esa es la verdad. Entonces, en estos últimos días, Bernardo Fontaine escribió en el Mercurio y escribió un artículo que en realidad yo me dejo lado, porque en realidad la propuesta de él, y que yo creo que refleja lo que están discutiendo, ¿no?, es un proceso constituyente en dos fases. Por un lado, eventualmente imponen una comisión de expertos designada por el Congreso que hace una propuesta y que va a plebiscito. Y si es que se rechaza eso, vamos a otro proceso de convención elegida. Tú comprenderás que esa cosa tiene por objeto evitar el 142 que acaban que está vigente. Y los gallos quieren llegar y imponer un proceso irreversible. Es decir, que ni siquiera la ciudadanía puede llegar y decir que están cansados respecto al proceso. Nos quieren imponer un proceso a todo dar. Y tú comprenderás que no tienen piso para eso. Ahora, bajaron los quórum, podrían estar discutiendo la Constitución, no lo tienen. Están enredándose respecto de las garantías que se quieren dar eventualmente para este proceso. Y no hay garantías que tú puedas dar, ¿ya? Fíjate que no fue posible discutir en el anterior Congreso, en el anterior proceso, los intentos del reglamento por violar los 2/3, el tema eventualmente de los plebiscitos dirimente y finalmente el tema de resucitar esas indicaciones que perdían en el Pleno y que volvían a la Comisión. No dejaron ni siquiera poder discutir esos abusos, por así decirlo. Entonces, aquí tú tienes un pequeño grupo de actores que el gobierno necesita. El gobierno necesita este grupo porque si no tiene el tema constitucional, no gobierna. El tema constitucional es una forma para llegar y evadir el gobierno del país, ¿ya? Y ahí los tienes tratando de alguna manera de llegar y fabricar este camello, por así decirlo, para llegar a imponernos un proceso que solamente va a tener incentivos para dividir. Lo otro que es inaceptable es que tú llegas y le quitas al Congreso legitimidad política que tiene. Hoy día el proceso constituyente depende, cualquiera que sea, del Congreso. Ese es el ente competente. Y tú comprenderás que es un Congreso enteramente electo, ¿ya? Entonces, el llegar y justamente armar comisiones de expertos que lleguen y elaboren una propuesta, que esa propuesta vaya directo a plebiscito, no tiene legitimidad política eso. Y si después haces otro proceso político, los grupos que están discutiendo en esto están haciendo apuestos que les va a ir mejor en esa otra convención elegida de lo que ya les ha ido en la parlamentaria. Y yo he tratado de convencer a gente que no les va a resultar eso, por la fragmentación, ¿ya? O sea, Chile Vamos a dividir o rechazo. Esa es la verdad. Ha dividido rechazo. Y está más preocupado de esta negociación supraestructural de lo que está eventualmente, de lo que está ocurriendo en la calle, en el descontento. Y tú comprenderás que lo que está ocurriendo en la calle va a ocurrir, te sumes a eso o no te sumes a eso, lo que ocurrió ayer en el recital en el Estadio Nacional. Es una demostración, Andrés, es una demostración de que no tienes gobierno, que esta cosa se le va de las manos. Aparece en la mañana la delegada presidencial diciendo que estaba lista para bailar. Y en la noche, Eduardo Vergara, el subsecretario del delito, eventualmente llega y dice que esto es culpa de los organizadores del evento. Bueno, pónganse de acuerdo. Y además el gobernador, Claudio Rego, llega y sale eventualmente que esto había que llegar y suspender al día siguiente. Claudio Rego es olímpico. Este es el sujeto que para las crecidas de Río del 2016 en Santiago le echaba la culpa a las empresas. Este es el que eventualmente cuando se le reventó una cañería en un vertedero, eventualmente llegó y dijo en un determinado momento que no era tóxico el gas. Entonces, si tú juntas hoy día a Claudio Rego, a la delegada presidencial Martínez y a ¿cómo se llama? Eduardo Vergara, no haces uno. No haces uno.
Los gallos son un plan paso a paso al desastre del manejo de situaciones masivas, por así decirlo. Es lo mismo que si tú agarras a la alcaldesa Santiago, la Irasi, con la Carola Tobá, y llega y los metes con el nuevo subdere, que es ese subsecretario que lo iban a nombrar subsecretario del Interior, Nicolás Cataldo, actualmente, tú metes a esos tres a resolver el Instituto Nacional y se va a incendiar el Instituto Nacional. Es lo mismo que si tú agarras en Valparaíso al alcalde de Valparaíso, actualmente, que es Charp, a la alcaldesa de Viña, que es como se llama la Macarena Ripamonti, y agarra a Roberto Mundaca y Valparaíso se va a destruir, en el tema que sea. Son personas que no gobiernan, que no toman decisiones, que no tienen capacidad de gestión. Y eso hoy día se expresa en todo este elenco. Hemos pasado la semana completa discutiendo sobre un embajador en España. Hemos estado discutiendo tonteras, por así decirlo, poco menos actualmente. Tú tienes un Congreso que no es capaz de llegar y justamente ponerse de acuerdo respecto del tema del TPP, el acuerdo comercial con Asia, que además es una división dentro del gobierno. Entonces, cuando tú tienes una situación de esta naturaleza, lo que tú tienes que hacer, Andrés, es exigir que se gobierne. Chile necesita un gobierno. Chile necesita enfrentar sus problemas. Y no lo tienes, porque tienes todos estos distractores. Tienes estas personas que te están tratando de distraer, llevar a otros temas. Y en el fondo, de esa manera, jugar a barajar, jugar a un acomodo político parecido al que tuvo Sebastián Piñera después del 18 de octubre del 2019. Un acomodo político donde tu oposición se vaya al Congreso, tome palco y vete. Y eso no va a resultar, ese modelito ya no funciona. Tú comprenderás que el acuerdo comercial con Asia es la mejor demostración que este gabinete dirigido por Carolina Toá y Ana Lía Uriarte no es nada. No es nada, porque no resolvieron la división política que existe dentro del gobierno. Tú tienes a la mitad del gobierno, o el grueso del gobierno, votando en contra del acuerdo comercial y pidiéndole al presidente que no promulgue el acuerdo comercial, aún a pesar de que el Congreso lo despache. Es un abuso eso. Entonces, ¿de dónde me vienes a mí a hablar de que aquí entró una izquierda, una coalición más moderada y va a ordenar el gobierno? Las pinzas. Esas dos ministras hoy día no hacen una. Esas dos ministras hoy día actualmente dependen del Canal 13, de la Tercera, de la Segunda, del Mercurio, de Cristian Bofill. Y esos son los que tratan de darles como aquí vienen ellos. Pero no son capaces de sacar al embajador de España, no son capaces de sacar al subsecretario de Comercio, no son capaces de resolver el acuerdo comercial, no son capaces de dar orden callejero, Y a lo único que están dedicados, es tratar de llegar a imponernos otro proceso constituyente. Claro. Yo comprendo. Esta cosa es un problema. Y es un problema que hay que llegar y parar. Esa es la verdad. Es tremendo el tema, y fíjate que la gente está reaburrida con este cuento, Tomás. La gente se queja y están diciendo que finalmente los partidos de derecha, porque estoy de acuerdo con que los partidos oficialistas, o sea, el gobierno de Gabriel Boric, los que apoyan al gobierno, quieran pasarse por el aro el triunfo, el rechazo. Eso es normal, porque los tipos no quieren perder, obviamente. Pero que lo haga la misma gente de derecha, que supuestamente es de derecha, porque yo ya no sé qué son. Yo escucho a Macaya, escucho a Chaguán y no sé qué son. Son un híbrido raro, que se van a dar besitos en el cuello con el gobierno, lo primero que hacen. Entonces uno dice... No, la apuesta de ellos, yo te voy a decir cuál es la apuesta, te la digo al tiro, si la apuesta de ellos es muy simple. La apuesta de ellos es que ellos creen que al conceder un nuevo proceso constituyente, van a, tener control de ese proceso. La apuesta de ellos es que tienen control, que no vamos a tener algo parecido a la tía Pikachu, a Atria, a Stingo, y el proceso lo van a poder ellos eventualmente controlar. La segunda cosa que ellos efectivamente hacen esto es porque están convencidos actualmente que el resultado final de esa constitución va a proteger el derecho a propiedad, el tema pensión, el tema salud, que va a ser un proyecto que va a unir al país. ¿Ya? Y la tercera cosa que ellos creen eventualmente es que les va a permitir controlar a su derecha más extremista. Porque va a llegar y jugar un juego eventualmente que la va a desplazar, la va a dejar sin nada que hacer. Bueno, yo he tenido que explicar que esas tres cosas son falsas. ¿Ya? Sí.
La primera, con respecto a que van a tener control del proceso, es falso, porque, mira, te voy a decir, porque es importante explicar esto. En la elección parlamentaria de diciembre pasado, ¿tú te acuerdas que hubo una integración, una elección parcial del Senado? Y hubo una integración completa de la Cámara, una elección completa de la Cámara. En la elección del Senado terminó un empate, pero gracias a una elección parcial. Sígueme ese punto. ¿Sí? Una elección parcial. La verdadera elección que te permitió ver cómo se distribuyó la torta en la Cámara de Diputados. Y te quiero decir que las fuerzas que respaldaban a Sebastián Piñera al día siguiente de esa elección habían perdido 5 diputados en términos netos. Entonces, la verdad de las cosas es que la Cámara de Diputados demostró una elección en donde las fuerzas que hoy día están en Chile Vamos, y no solo Chile Vamos, hoy día los republicanos, el PDG y todos, perdieron representación, no aumentaron, perdieron. Así que si tú convocas a un nuevo proceso electoral parecido eventualmente a que rige para la Cámara de Diputados, te quiero llegar y decir al tiro que vas a obtener el mismo resultado o menor, no hay a mayor. ¿Y por qué? Por la fragmentación, porque como estos tipos han dividido rechazo, no van a ir en una sola lista. La semana pasada, Pablo Longueira llegó y dijo que había que esperar a Amarillos, que se constituya como partido. Ese grupo, aunque se constituya como partido, no va a ir en común en una lista común con Chile Vamos. No va a ir. De la misma manera que Ricardo Lagos jamás llamó a votar por rechazo. De la misma manera que los cálculos que iban a hacer algo en común les falló a esa gente. Así que por ende, entonces no van a tener control de este proceso. Están calculando y trabajando sobre una realidad falsa. La segunda cosa tiene que ver con el contenido. Cuando ellos dicen que van a poder llegar y tener un contenido que les satisfaga, están un poco girando a cuenta de algo que es falso. Porque apenas abren un proceso para los otros. Siempre ha sido, Andrés, y lo he dicho en todos los programas que tú me invitas, esto es una lucha por hegemonía, no es una lucha por el contenido de una constitución. Si hubiera sido una discusión sobre contenido, hubiéramos sabido qué es lo que quieren discutir. Y han ido cambiando temas, por así decirlo. El tema de la plurinacionalidad no estuvo planteado por Océanos Azules o la campaña de Frey el 2009. Nunca. El tema de la plurinacionalidad no salió de los cabildos de Bachelet. Nunca. Entonces, yo lo que quiero tratar de decirte es que aquí es un juego que no tiene que ver con contenido, tiene que ver con cómo tú distribuyes la torta. Y estos gallos, en la medida que tú incentivas diferencias, van a tender a aumentar la medida. Porque ellos sienten que en la calle ganan. Ellos sienten que en la calle, si levantan el tema pensiones, van a tener un sistema de reparto. Ellos sienten que si es que eliminan la ISAPRE y lo tienen posibilidades de llegar y levantar como una bandera, van a ganar votos con eso, por así decirlo. ¿Te fijáis? Entonces los estímulos no son llegar y ponerse de acuerdo, los estímulos son producir una mayor división. Entonces, llegar y creer de que aquí el juego que tú sientes que los grupos que están en la oposición van a poder llegar y dominar, al otro lado los otros también sienten que tienen ventajas comparativas para eso. Y eso lo único que produce, por mucho que tú creas quién tiene la razón, da lo mismo, es de que ninguno se pone de acuerdo hasta que esa elección se realiza. ¿Ya? Y aún después, si tú tienes un resultado parecido a lo que ocurrió eventualmente en las listas para la convención constituyente, el desequilibrio está que te perjudica poder llegar a acuerdo. ¿Ya? Entonces, objetivamente hablando, eventualmente no vas a tener un resultado de una constitución que te satisfaga. Además, estos gallos siguen de una manera, por subterfugio, vendiendo una hoja en blanco. Ahora te dicen que eso es la constitución del 25. Da lo mismo cualquier ejercicio constitucional, Andrés, que no sea sobre lo que tienes vigente hoy día, es una hoja en blanco, aunque tú digas que es la Carta Magna de 1215. ¿Ya? Claro. Porque es una abstracción, ¿te fijas o no? Partes de un texto que es como una novela, una ficción jurídica. Así no funciona. Tú tienes que saber que en caso que tú no tengas acuerdo, Andrés, hay una norma vigente. Y tienes que saberlo. Tú no puedes llegar y decir, ¿sabes qué más? Si no llegamos a acuerdo, queda el vacío. No, esa cosa fue uno de los motivos de por qué fracasó el proceso anterior. ¿Te fijas? Entonces estos gallos eventualmente te venden la imagen eventualmente de que ellos tienen como limitado y controlado eventualmente esos excesos que se produjeron. Las pinzas. No lo van a hacer. Y después el tercer argumento que te dicen es de que ellos se van a despercudir de esta mala imagen que tiene la derecha por la constitución de Pinochet, ¿ya? Y van a poder ya exorcizar eso definitivamente en su historia, por así decirlo. Mentira, porque las actitudes de ellos lo único que está animando
lo único que está animando, y se lo he dicho a todo el mundo, es que está creciendo tu derecha populista más puntúa a la derecha. Esa es la verdad. Se te está produciendo una fuga. Se te está produciendo una fuga de gente que se siente traicionada, y que se anima a ir a donde Castro, a donde el partido de París y al PSG. ¿Te fijas en ese punto, no? El incentivo es todo lo contrario a lo que tú dices. No le hubiera ocurrido la funa a Javier Macaya actualmente si es que eso fuera distinto. Y yo he tenido que decirles que esa funa da lo mismo que él las haga. Da lo mismo que él las haga. Las puede hacer Pancho Malo, las puede hacer cualquier otro. Puede ser organizada o espontánea. Da lo mismo, Andrés. Pero la firme es que van a seguir ocurriendo. Van a seguir ocurriendo. Y te vas a encontrar que efectivamente se van a poner pesadas. Fíjate que en Israel, hasta el día de hoy, el asesinato de Yitzhak Rabin, hace años atrás, es algo que los israelitas eventualmente les cuesta digerir. Imagínate un pueblo que te mata a tu propio primer ministro. Y te lo mata. ¿Ya? Porque sintió un grupo importante que le estaba llegando y afectando temas que eran centrales en el tema de los acuerdos de Oslo. ¿Ya? Entonces, sí, yo lo que quiero tratar de decirte es que esto no es llegar y decir yo hago lo que me da la gana. Tú no puedes hacer eso. Tú cuando negocias algo tienes que tener las espaldas de que las personas que te acompañan no te dejen solo. Yo he tenido que explicarle a alguien hoy día actualmente eso. He tenido que decirle, mira, Patricio Aylwin fue a negociar con los militares el 89, después del plebiscito, con 16 grupos que se pusieron de acuerdo con él. Después de que el grupo de los 24 ya tenía 8 años de existencia. 8 años, desde el año 80. Desde el año 80. Pudo ir eventualmente a negociar sin poner en riesgo nada de lo que se habíamos logrado con el no el 88. Nada. Lo más importante es que Pinochet terminaba el 89. Claro. Tú comprenderás que lo principal que Patricio Aylwin no podía llegar y negociar eran los términos el término de ese gobierno, por así decirlo. Y no lo hizo. O sea, Patricio Aylwin negoció la duración del mandato presidencial de él, porque lo acortó a 4 años. Y al mismo tiempo, eventualmente cambió, hizo 52 reformas sobre contenido, que tenían que ver con el Consejo de Seguridad, tenía que ver con el tema de la proscripción política, eran temas de contenido. Bueno, yo te quiero llegar y decir con toda sinceridad, eso no están haciendo estos gallos. Estos gallos están metiéndose a conversaciones de temas que no hay acuerdo. Por eso discuten un mecanismo y no discuten el contenido. A mí me daría lo mismo que discutieran el contenido. ¿Y sabes por qué me da lo mismo, Andrés? Porque yo tengo fe que hay ciertos temas que no pasan. En Inglaterra tú puedes llegar y tienen una norma de mayoría simple, así que tú puedes llegar y eliminar la monarquía si se te ocurre. En Inglaterra tú, si es que a alguien se le ocurre, propone, ya hay parlamentarios republicanos, y propone eliminemos la monarquía. Y si una mayoría de parlamentarios acuerda eliminarla, se eliminó. Se eliminó. Pero no se hace. ¿Y sabes por qué no se hace? Y fíjate que no tienen constitución escrita. ¿Sabes por qué no se hace? Porque culturalmente no hay razones para eliminarla. Les funciona bien. ¿Te fijas ese punto, no? Claro. Entonces, aquí eso, esa inhibición, ese respeto cultural, no lo tienes. Y no se trata de la constitución de Pinochet, se trata de 30 años de mediaciones políticas. Entonces tú tienes grupos aquí que sienten que eso vale hongo, no sirve para nada. Claro. Y por ende eventualmente se lo pueden meter al bolsillo. Tú no puedes premiar eso. Tú no puedes premiar eso. Y menos si hay grupos en la derecha que quieren hacer esto de manera irreversible. Eso no es aceptado. No es aceptado. Entonces, yo tengo que ser el malo de la película. Porque tú comprenderás, yo no soy de derecha. Yo tengo que decirle a gente de derecha que dejen de huevear. Y tengo que llegar y decirle a esa gente eventualmente que están jugando con fuego. Porque en el fondo lo que nos imponen a nosotros es un país eventualmente que en el fondo se hace la convivencia invivible. Se hace un clima político entre todos eventualmente que no es tolerable para adelante. Ese es el problema. Entonces, esa es la discusión que tenemos en este instante y la verdad las cosas que me frustra, me cansa además, me cansa. Me encantaría mucho más estar hablando de otros temas, por así decirlo. Pero me cansa el clima. Yo he dicho en varias oportunidades que lo que viene para adelante, Andrés, son
3 años muy malos. Sí. Aquí yo no creo que viene una distensión. Ah, eso lo dije también algo. Si lo que tú tienes que hacer es meter ministros aquí adentro, tienes que llegar y exigir un gabinete de unidad nacional. Y no tienes espaldas para llegar y meter ministros. No tienes espaldas para meter ministros. Tú puedes llegar y evidentemente llegar a un acuerdo constitucional. No tengo problema en eso. Pero tú no puedes llegar y hacer un proceso constituyente, imponérselo y después al día siguiente de que te salga bien o mal, seguimos iguales. Pídete una elección anticipada de presidente y parlamento. No podemos estar 3 años más en esta vaina. Sí. Llega y dice, llego a acuerdo, pero meto a gabinete un acuerdo de unidad nacional y sacamos del gobierno actualmente aquellas personas que están remando al revés. Y el gobierno deja de ser un gobierno minoría. Pero no. Quieren hacer lo mismo que el gobierno de Piñera el 2019. Un acuerdo que permita que Boric termine, no haga nada y que en el Congreso se le vete la reforma tributaria, el tema pensiones, el tema salud o lo que venga. Córtenla. Sí. Esa cosa no se sostiene. No hay acuerdo sobre eso. Y no lo quieren entender. No lo quieren entender. Ahora, ¿qué crees tú que están buscando, Tomás, los partidos de derecha? Los partidos de izquierda... Lo que te dije, las 3 cosas que te dije, las 3, te las dije. La primera es que los gallos sienten eventualmente que controlan el proceso, que van a sacar una constitución que les beneficie, que van a cerrar los temas de propiedad, agua, salud, pensiones. O sea, van a cerrar el candado constitucional. Mentira. Y la tercera cosa, si los gallos no son capaces de respetar este plebiscito, ¿por qué van a respetar este proceso que viene después si no les sirve? Si los otros gallos no les sirve el contenido de esta cosa, van a seguir hueveando, van a seguir efectivamente insistiendo. Si el tema tiene que ver eventualmente que los gallos no tienen voluntad para llegar a acuerdo. Y la tercera cosa que quiere hacer es la que te dije eventualmente. Quieren despercudirse del karma, despercudirse del karma histórico eventualmente de la Constitución de Pinochet. Sí. Y tú comprenderás que ese no es el problema del país. Yo no voté por la Constitución de Pinochet, yo voté en contra. No. Y gané. ¿Ya? Y la verdad de las cosas es que no tengo nada que ver con aquellos que tienen complejos por la Constitución de Pinochet, porque la verdad de las cosas es que hemos tenido 7 gobiernos. Hemos tenido el gobierno de Elwin, sí, el de Frey, el de Lagos. Hemos tenido 2 gobiernos de Bachelet. 2 gobiernos de Bachelet. ¿Ya? Has tenido de Boric eventualmente. ¿Ya? Actualmente. Ya has tenido 2 gobiernos de Piñera, pero lo importante es que ha habido 6 gobiernos eventualmente de presidentes que no tienen nada que ver con Pinochet, que han podido llegar y hacer su gobierno bajo el régimen constitucional que hemos tenido y hemos acordado. Entonces tú no puedes llegar y decir que eso es un obstáculo a que tú puedas hacer lo que pretendes hacer. Tú no puedes llegar y decir yo no voy a poder cumplir mi programa si no cambio la Constitución. Ese es el problema, por así decirlo. Es una venta, una pomada falsa. Y esa cosa requiere voluntad. ¿Y qué me pasa a mí, Andrés? Y ahí es donde me pasa que yo peleo con tu gente, por así decirlo. Porque no es solamente la gente, pero no es solamente la gente de Piñera, no solamente la gente de Chile Vamos, sino también son los otros. Si no tienen ganas que un gallo como yo diga esto, si no tienen ganas, ellos quieren llevarse la pelota para la casa. Es lo mismo que dice el señor Altavoz, que tú lo colocas ahí porque te está contribuyendo. Pedro Pul, presidente 26. Tú comprenderás que eso no sirve para nada. No sirve para nada. O sea, aquí el juego de seguir dispersando, dividiendo, llevando y levantando como luchas tribales, banderas tribales, el país no tiene viabilidad, Andrés. No tiene viabilidad. Y aquí el problema es que no están los incentivos políticos, no existen los incentivos políticos, para que de alguna manera este llamado a la cordura tenga eco. Porque los gallos están con calculadora en mano. Están calculadora en mano tratando de ver qué es lo que les conviene más o menos. Y tú comprenderás que eso refleja muy mal ánimo mutuo. No quieren ayudarse, no quieren colaborar, no quieren llegar y justamente construir efectivamente una base de gobierno común. Porque no tienen talento político para poder hacerlo, porque han estado peleando entre ellos todo este tiempo, al punto que no se toleran. Bueno, yo lo que creo es que no se puede gobernar así el país. No tiene destino. No, evidentemente que no. Evidentemente que no. Oye, Tomás, no sé si tú
hoy día en la tarde, fue hace una hora atrás, media, salió una noticia en que el oficialismo, o sea, el gobierno, sacó un comunicado en que propone un nuevo órgano, o sea, una convención constitucional nuevamente 100% elegida por la gente. O sea, la misma error, el mismo metida de pata de la última vez, y con resguardo de los emblemas patrios y el respeto al derecho de propiedad. Y a mí me da mucha risa. ¿De qué? Porque el gobierno defendió, acuérdate, del mamarracho anterior que fue rechazado, el gobierno decía que cuando la gente decía, oye, ojo, que aquí no se está respetando la propiedad privada, ojo, ¿no es cierto?, con que aquí no se están respetando los emblemas patrios, la soberanía nacional y todas estas cosas. Y el oficialismo decía, están mintiendo, son todos unos mentirosos, en el proyecto de constitución nuevo en ninguna parte se van a suprimir los emblemas patrios, en ninguna parte se va a ir a respetar la propiedad privada. Y resulta que ahora son tan mentirosos, esta gente miente de una manera tan grotesca, y ahora están ofreciendo que hagan un órgano elegido 100% por el pueblo, igual que el anterior, con todos los errores que se cometieron, y que se asegure la propiedad privada y el respeto a los emblemas patrios. Pero ¿cuál es? Pero si según ellos no había problema con eso. Mira, para ser sincero, yo no tengo, a mí con esto va a ser un juego. Que yo creo que ya lo tienen acordado. ¿Eh? ¿Cómo es posible que ya llevamos 3 semanas y media desde el plebiscito y ya nos quieren imponer un nuevo proceso? O sea, no ha habido capacidad para ninguno de estos grupos, ninguno ha podido detenerse para preguntarse qué hay detrás de los resultados, qué pasó ahí. Nadie se ha querido preguntar eso. Boric ha tratado a esa gente como lenta. Boric ha dicho que es un pueblo lento, ¿eh? Que no responde eventualmente a esta especie de este mesianismo, eventualmente de estas élites vanguardistas, por así decirlo, estas vanguardias lúcidas, por así decirlo. ¿Ya? Otros llegan y dicen que en el fondo les permite a Javier Macaya y a Francisco Chaguán, en el fondo, disponer de rechazo. Pero nadie se ha preguntado qué es lo que hay a ti. Y yo te voy a decir lo que me nace a mí decir en general. Los chilenos se informaron. Estaban cansados. Rechazo ganó por culpa de apruebo. Rechazo ganó a pesar de la campaña de gobierno. Sí, pues, a pesar del desequilibrio. Y eso se les volvió en contra a estos gallos. Se volvieron pestilentes. Y hay un cansancio en la población porque la población se asustó. Se no puede seguir en esta vaina, pero los tipos no son capaces de darse atrás sin golpe, darse tiempo. Al contrario, los gallos quieren llegar y te han estado hablando de plazos. ¿No? Te han hablado de que ojalá para los 50 años del golpe, el 11 de septiembre del próximo año, tengamos una nueva constitución. ¿Qué derecho hay de llegar y hacer eso? ¿Cuál es el derecho? ¿Por qué tú tienes que convertir un plazo que en este momento, un resultado que se le volvió en contra del gobierno y ahora volvérselo en contra de rechazo? Claro. Y ese es el problema. Sí. Oye, Tomás, pasando a otro tema que es súper interesante también, preocupante, pero interesante. El gobierno sigue cometiendo errores brutales en el tema de relaciones exteriores. Al error brutal que cometieron con Israel, que ya es conocido por todo el mundo, y que fue criticado, fue criticado por muchos países. De hecho, tú sabes que un senador norteamericano, en un discurso que dio en el Senado, dijo que el error que cometió Boric fue, ¿cómo fue que dijo? No dijo la palabra error, dijo una palabra más dura. Dijo que fue la desinteligencia o algo así, más brutal en lo que son relaciones exteriores que él haya visto en la historia. O sea, lo que hizo Boric. O sea, te digo, y es tan, perdóname que te diga, Tomás, es tan huevón que desprecia al embajador de Israel y después se va a Nueva York, la cuna de los israelitas. Nueva York, Wall Street, el comercio en Nueva York está manejado por los israelitas y se va a pedirle
a pedirle a los mismos israelitas, después de haberlos ofendido, que inviertan en nuestro país. Por eso que le fue pésimo a Marcel. Po. A ver, la firme, Andrea, yo te lo voy a decir con toda sinceridad, que esto es un gobierno, te voy a decir que la presentación definitiva de credenciales va a ser este viernes, porque se reagendó y la tienen para el 30. ¿Sí? Pero ahí veremos cómo se da, pero la verdad las cosas es que, más allá del reflujo de lo que se produjo con respecto a ese caso, todo lo que ha sido política exterior en esta última semana ha sido malo. El viaje de Boric a Naciones Unidas lo trataron de pintar como que aquí había un gran discurso, por así decirlo. Nadie leyó el discurso, les dio lo mismo. Había un grupo dentro de la Cancillería de amigos míos, Carlos Portales, Alberto Van Claveren y otros, que trataron de alguna manera de llegar y convertir este discurso de Naciones Unidas en un antes y un después. En una especie de oportunidad que tenía Gabriel Boric para llegar y subir su perfil internacional y al mismo tiempo dar una señal interna en Chile de un ordenamiento interno. No lo logró, porque es el mismo día en donde el embajador de Chile en España hizo las declaraciones que hizo con respecto a los 30 años, ¿ya? Y que motivaron una respuesta de Ricardo Lago y que todo el mundo le dijo que no. Yo te quiero decir que durante los 30 años que hemos tenido hasta ahora, muchas veces tuvimos embajadores que hicieron declaraciones con respecto a Pinochet y se les pidió la renuncia. Fíjate, si tú recuerdas bien, Miguel Otero, actualmente, que fue embajador en Argentina, sí, se le pidió la renuncia precisamente producto del tema sobre Pinochet. Duró casi nada. Bueno, yo te quiero decir, aquí tú tenías un embajador que hacía declaraciones el mismo día que Boric estaba diciendo lo contrario en Naciones Unidas. En segundo término, el tipo llega y tuvo una agenda paralela que era patética. Hizo un acto con respecto al discurso Allende, los 50 años del discurso Allende. ¿Tú te das cuenta? Esto es lo mismo que hizo Bachelet en El Salvador y en Washington. Inauguró murales. En El Salvador inauguró un mural a Salvador Allende y en Washington inauguró un mural a Orlando Letelier. Entonces, tú tienes que la política exterior de esta gente eventualmente no tiene otra cosa que ofrecer que Allende. Es una cosa impresionante esa cosa. En algún momento, Elwin llevó un iceberg a la Expo Sevilla, ¿ya? Sí. En una feria mundial. Pero Chile ha hecho un esfuerzo por llegar y justamente demostrar que somos algo más que nuestras rupturas políticas, por así decirlo. Pero no, aquí lo que hay que llegar y vender es Allende, ya. Que tú comprenderás que no une al país ese tema. Después, en tercer tema, ¿ya? El tipo llega y es ridiculizado por un humorista, Jimmy Fallon. Sí, pues. Y el tipo escribe en sus redes que está feliz con eso, porque se siente orgulloso de que lo esté mencionando. Y no entiende que si uno ve la parodia completa de Fallon a todos los mandatarios de los cuales se rió, está hecho para llegar y reírse de la Asamblea General de Naciones Unidas, que en el fondo no sirve para nada. ¿Ya? Sí. Y en el fondo que es una cosa que es una pérdida de recursos, de atención y todo, y se estaba riendo de eso. Se estaba riendo de eso fuertemente. Y el otro feliz que se lo usen para reírse. Eso a un presidente mexicano nunca le va a gustar. Nunca le va a gustar a un presidente mexicano de izquierda o derecha, lo mismo, ser festinado por humoristas gringos. No lo va a tomar para bien. No lo va a tomar para bien. Y aquí sí le fascina. Lo encuentra fantástico. Después tú tienes eventualmente que el tipo ocurre lo que tú dices. Llevó a Marcel y Marcel queda eclipsado porque en realidad no sirve para nada. Es lo mismo que la Urrejola, que la traen desde Londres después del funeral de la reina Isabel, y la traen ahí y no sirve de nada, porque terminan un punto de prensa con la Urrejola, Gabriel Boric, y le lanza la foca. Le lanza la foca a un periodista que le hace la pregunta respecto del embajador de Chile en España. Y esa lanzada de foca es la misma cosa que hizo, ¿te acuerdas cuando estaba con Carlos Gajardo a la salida de un debate por el examen de orina? ¿No? ¿Te acuerdas de esa? Un periodista de la radio Bio Bio. Y le echó la choreada. De hecho, y es la misma cosa que hace, es como matón. ¿Sí? Después, posteriormente, va a una entrevista con Cristiana Mampur, ¿ya? Y Cristiana Mampur, eventualmente, el tema que le toca es el tema de el problema psicológico que tiene reconocido Gabriel Boric. Y se lo trata en la entrevista. Y yo te voy a decir una cosa, hay gente aquí en Chile que encuentra que eso es fantástico y yo no. Y te voy a decir por qué yo no lo encuentro fantástico. Porque por mucho que tú puedas llegar y decir que es bueno que un presidente de un país del tercer mundo se insere estos problemas, ¿ya?
y tenga sinceridad sobre su realidad personal. Hay otros temas en Chile que nadie habla de ellos y menos el presidente. No habla nada de ellos. Entonces tú comprenderás que el país puede llegar y decir, corte el señor de llegar y hablar de sus problemas personales y hable de los míos, por así decirlo, ¿te fijas o no? Hable de mis prioridades, de los problemas de país, por así decirlo. Dé una señal de que usted está enfrentando esos temas. No, nada. Y después tú tienes el peor elemento, actualmente, que tú tienes un gobierno que tiene un subsecretario de Comercio que hace lo que le da la gana en un acuerdo comercial con Asia y también con modificaciones o complementos al acuerdo con Europa. Y tú tienes al gobierno dividido sobre eso y los ministros de Interior, de la Presidencia, la Canciller y el ministro de Hacienda, cuatro ministros, no son capaces de disciplinar al subsecretario de Comercio. No son capaces de disciplinar. ¿Y sabes por qué no son capaces de disciplinarlo? Muy simple. Porque Gabriel Boric lo protege. Entonces, lo que te quiero tratar de decir, efectivamente, es de que ese viaje no resultó como los grupos que querían llegar y venderlos lo vendieron. No lo logró. Y al contrario, vuelve acá y nos encontramos con el segundo incidente del embajador de Chile en España. El de la pata. ¿No? El de la pata a su pareja. ¿Ya? Entonces tú tienes a un embajador que hace lo que le da la gana, o sea, unos gustos personales, entra en temas efectivamente de división política. Yo tuve que llegar y preguntar si este gobierno aceptaría que sus embajadores de carrera hagan eso. Imagínate Juan Gabriel Valdés. Imagínate a la Antonia Echenique, su señora, que paseara actualmente en bikini. Y además hiciera declaraciones explicando por qué motivo él como canciller fue a buscar a Pinochet a Londres. Anda a ver qué efecto tendría en el gobierno eso. ¿Se lo van a tolerar? ¿Le van a tolerar eventualmente que embajadores de carrera hagan esas cosas? No se lo van a tolerar. No se lo van a tolerar a nadie. ¿Por qué hay que tolerárselo a este payaso actualmente? ¿Por qué hay que tolerárselo a estos otros que hay? Entonces, cuando tú tienes esa realidad, tú tienes un problema. Y tienes un problema que no tienes gobierno. Y el mejor ejemplo es lo que ocurre ayer. No sé si estará ocurriendo ahora, pero porque este concierto en el Estadio Nacional se iba a repetir hoy día. Y tú tienes entonces actualmente una horda en donde los chilenos empiezan a tenerle temor de compartir con sus propios compatriotas. Eso nunca había ocurrido antes. Ahora hay una segregación social en donde gente se siente asustada del lumpen. Se sienten asustados del lumpen, de la inseguridad de tener gente al frente. Entonces la visión de clase, de cómo cada uno se ve a sí mismo y al otro, se vuelve desconfiada, se vuelve animosa, se vuelve agria, se vuelve amenazante, se vuelve hostil, se vuelve violenta. Esa cosa es un problema. Sí, es un problema y hay que corregirlo. Sí. Oye, Tomás, le digo a la gente, parece que YouTube está con problemas de transmisión. Ojo, les repito, parece que YouTube está con problemas de transmisión y no está saliendo intermitente, la señal se pega, no se escucha el audio. Conéctense por Facebook por esta vez, por hoy día. Facebook, toda la gente que se está conectando por Facebook dice que por Facebook está espectacular, que no hay ningún problema. O sea, el problema es YouTube. Así que cámbiense a Facebook los que tengan Facebook y lo van a poder seguir viendo bien el programa. Y otra cosa, el programa como no está teniendo problemas de grabación, el programa igual está siendo grabado. Por lo tanto, la gente que no lo ha podido ver bien porque ha sido medio intermitente, ha sido medio complicado, lo pueden ver también en diferido. ¿Ah? Así es que, por lo menos en Facebook parece que la cosa está bastante bien. Oye, Tomás, te pregunta Rodrigo Durán. Dice, Tomás, ¿qué reforma política habría que tener los incentivos correctos para buscar armar un bloque político de centro? Dice. Yo no creo en esa cosa. Yo no creo que aquí tú lo vas a resolver con otro partido político. Hay más de 30 partidos políticos en Chile. Entonces ahí no está el punto. Aquí el problema es, y además partidos que duran menos de 5 meses, aquí el problema básicamente es que necesitamos otro gobierno y necesitamos un gobierno dirigido por un independiente. Una persona que no tenga estas ataduras políticas y que sea capaz de hacer un gobierno que rompa el empate. Esa es la verdad. Con otro diagnóstico, con otro equipo de gente, con otra lógica. Y que tenga capacidad de explicar esto y convencer al país de que por aquí vamos mejor que lo que tenemos hoy día.
Eso es lo que hay que hacer. Y tiene que ser una persona que rompa la lucha política derecha-izquierda. Eso es una cosa que lo he dicho hace años, lo vengo majadereando hace mucho tiempo. Entonces, por eso hice el alegato que si me preguntan respecto de este proceso constituyente, bueno, propongan que el proceso culmina con una elección anticipada a presidente y Congreso. Y ahí tal vez yo me abra a un proceso constituyente. Porque no podemos vivir 3 años más con estos bestias. No da. No da. Y hay que darle fusible a esta cosa, hay que darle fusible. Pero no lo van, Andrés, no lo van a hacer. No lo van a hacer. A mí me dijeron hoy día que incluso lo que están discutiendo respecto a los temas a modificar o no, fíjate que una de las salvaguardias que quieren llegar a introducir al proceso constituyente es que no van a tocar el sistema electoral. Eso significa que va a subsistir los pactos. Bueno, y mientras tengas pactos, tú tienes un binominal encubierto aquí. Esa es la verdad. Entonces, sí, ese juego en este momento en Chile es muy poco sincero, es muy hipócrita, es muy cínico. Entonces, lo que necesita es que no lo va a resolver con el actual presidente, no lo va a resolver con el actual gobierno, necesita otro presidente. Y no puede seguir creyendo que el presidente va a salir del juego Kast-Boric, o el juego derecha-izquierda, o el juego actualmente adversarial como lo que hemos tenido. No te va a resultar. Tienes que unir al país. Lo tienes que unir. Y tienes que demostrar que eso es posible hacer. Y tienes que levantar una plataforma para poder hacer eso. Ese es el desafío que tiene por adelante el país. No, sin duda que sí. Sin duda que sí. Bueno, el tema es complejo de este gobierno, yo creo, te digo, Tomás, porque, a ver, a lo que voy yo, porque han habido gobiernos que han hecho algunas cosas mal, pero han hecho otras cosas bien. Te digo, a lo mejor no han hecho cosas buenas en salud, pero sí han hecho cosas bien, no sé, pues en economía, en relaciones exteriores, pero este gobierno no ha hecho de hecho no ha gobernado Boric, todavía no gobierna. Se dedicó a hacer campaña política con el tema de la Constitución, no le resultó, perdió, y no se ve, fíjate, no se ve gente que pueda hacer algo y pueda sacar esto del hoyo. Yo creo que, tal como dices tú, yo creo que aquí la única forma sería formar un gabinete de consenso y que Boric no haga nada, dejarlo aislado, ¿sí? Aislado, que no se meta en nada, que no opine siquiera. O sea, al final te voy a decir una cosa, yo creo que este gobierno se va a paralizar. Te doy ejemplo, lo de la Irina Caramanos, de salirse de todas sus fundaciones y al mismo tiempo dejarlo, una demostración que no le resultó el monito, no le resultó la pretensión de jugar. Y se van a enredar, porque traspasar todas esas fundaciones a los ministerios no es tan simple porque son platas privadas. Así que tú no es llegar y justamente hacerte de una fundación en un ministerio, no te va a funcionar, vas a tener que llegar y hacer una modificación legal en algunos casos. No es llegar y decir esto es una cosa que lo puedes resolver a través de estatutos, no. Entonces, lo que te quiero decir efectivamente es que esta gente está haciendo un camello, producto de sus problemas políticos, ¿ya? Sí. Y ese camello, producto de sus problemas políticos, como tú dices, toma tiempo, traba la discusión nacional y quita el foco respecto a los temas de gobierno, por así decirlo. Sí. O sea, digámoslo con todo, acaba de llegar y justamente hacerse un pequeño avance a la reforma tributaria, pronto vamos a empezar a discutir estos temas a full. La ministra de Trabajo hizo anuncio hace pocos días atrás y que me llamó la atención, de cómo van a hacer las rentas vitalicias y cómo van a hacer las reformas de pensiones. No lo van a poder hacer, porque te explico, porque como perdió esta constitución y ganó rechazo, el marco constitucional no zanjó el tema previsional, no lo zanjó. O sea, como no lo zanjó, el marco en que tú discutes reformas previsionales es con la actual constitución. Entonces, si tú no tuviste acuerdo en el gobierno de Piñera respecto a una reforma, ¿cómo la vas a tener hoy día? No es tan simple, ¿ya? No es tan simple. Vas a terminar algo que la gente de gobierno no quiere reconocer. Vas a terminar con varios regímenes previsionales. Vas a tener uno para el 10%, otro para el 6%, otro para montos distintos. Y esos distintos regímenes no les gusta a ellos, les carga. Entonces, tuviste hace pocos días atrás una AFP eventualmente retirando utilidades y tuviste gente del gobierno haciendo escándalo de eso. Cuando lo que tú deberías hacer es demostrar de que en Chile hay respeto al libre tránsito de capitales, así que por ende eso te va a ayudar a que vuelvan los capitales que están fuera de Chile
y se invierte y generemos un proceso de ahorro e inversión. Pero si tú tienes una jauría que te dice que nadie se puede retirar sus utilidades, en la práctica lo que estás haciendo es asustando a la gente. Y estás echando a perder el proceso de ahorro e inversión que quieres llegar y vender. Yo he dicho siempre que no vas a tener un aumento de la inversión extranjera en Chile si los chilenos no devuelven, o sea, no traen de vuelta sus capitales. Si los chilenos no apostamos por Chile, no esperemos que los extranjeros apuesten por nosotros. No lo esperes. No lo esperes. Entonces, el grupo Angelini acaba de deshacerse de su último activo minero y se está yendo al Perú. Y se está quedando en Perú. Están concentrándose en Perú. Entonces, lo que te quiero tratar de decir es que hace mucho rato eventualmente que Chile eventualmente es un lugar muy poco atrayente como para desarrollar proyectos. Eso lo dije nuevamente a otra persona hoy día. Ustedes han desmoralizado su propia generación política. Lo dije en el programa con la Gretchen Schwenger el día del lunes. A mí me sorprende un primo mío. Y lo repito en todas partes. Un primo que es el hermano del que le maneja las platas a Sebastián Piñera. El hermano de Nicolás Noguera Correa. Del hermano. Que es primo mío. Son ambos primos míos. Pero me sorprende que un tipo que tiene 50 años se va de Chile. Y se va de Chile, en el fondo, a llegar y trabajar en fondos de inversión chileno en Miami. Ahí se dedican. ¿Qué hace que una persona se trasplante efectivamente esa naturaleza? Yo lo que he dicho eventualmente es que mientras se lo he dicho a alguien de derecha hoy día, si ustedes no son capaces de tener una generación profesional y política que apueste por Chile en las buenas y en las malas, ustedes no van a vencer nunca su falta de credibilidad política en el país. Ese es mi problema con Mauricio Rojas, que fue ministro de Cultura de Sebastián Piñera, antes diputado por Suecia y ahora volvió a ser diputado por Suecia. Yo no acepto eso. Yo no lo acepto, Andrés. ¿Y sabes por qué no lo acepto? Porque yo no acepto dobles lealtades. Yo no acepto dobles lealtades. Yo no me puedo quejar de Fernando Atria como consultor o como abogado de una minera sueca que hace daño ambiental en el norte y celebrar a Mauricio Rojas que asume un puesto actualmente en el Parlamento sueco. Yo no lo puedo celebrar. Yo no estoy diciendo que un chileno no pueda ocupar esos cargos, pero un político chileno. Nosotros hemos normalizado todo, que un político chileno puede tener plata en Panamá, puede llegar y justamente evadir los tribunales desde Alabama y ser candidato presidencial sin pisar el territorio nacional. Hemos llegado y normalizado eventualmente ministros que después posteriormente asumen como... ¿Aceptaríamos que Guillermo Teller, ahora que no es parlamentario, asuma un rol en el ejército cubano nicaragüense? Yo no. Yo no lo aceptaría. Yo no lo aceptaría. Entonces, yo lo que quiero decir es que aquí hay una cosa, tú no le puedes cobrar, Andrés, la patria y el sentimiento de nación a la Elisa Loncón y decirle que se mande guardar la plurinacionalidad, ¿ya? O sea, la mande guardar si tú tienes a Mauricio Rojas llegando y cambiando sus lealtades nacionales a como le dé la gana. En Estados Unidos, Henry Kissinger nació en Alemania y Madeleine Albright nació en la República Checa, en lo que hoy día es la República Checa, en eso entonces Checoslovaquia. Sí. Nadie le hubiera aceptado que esos dos secretarios de Estado norteamericanos, después de ser secretario de Estado, hubieran asumido puestos en el Parlamento alemán o checo. Nadie. Nadie lo hubiera aceptado. Nadie. Ningún gringo lo hubiera aceptado. Pero acá en Chile nosotros tenemos un grado de frivolidad y mucho cinismo político para llegar y discutir esto. Y yo eso creo que da lo mismo la norma, da lo mismo si lo puedes hacer o no lo puedes hacer. Yo creo que nosotros, mientras no seamos capaces de entender los temas culturales y los sentimientos, las emociones que están detrás de estas lealtades, no las entendemos como los chilenos las miran o estamos fritos. Nos va a pasar lo mismo que está pasando en Italia. Vas a tener un movimiento antimigrante, un movimiento protofascistoide, por así decirlo, que en el fondo actualmente es un populismo de derecha que se te va a volver a instalar. Ese es el punto. Y yo creo que es tiempo ya, y a mí me indigna, porque a mí no me extraña la Marta Hannecker, que es asesora de Hugo Chávez. A mí no me extraña eventualmente que Pepe Piñera, que ¿cómo se llama? Gente de izquierda eventualmente haga este juego. Pero que gente de derecha haga este juego yo no lo tolero. Y no lo tolero porque son los que han enarbolado más el tema de la nación. ¿Ya? Si yo no acepto lo de Mauricio Rojas, a Pepe Piñera le hizo mucho daño tener de brazo derecho a Mark Clackman,
que era un gringo aquí, que además lo metió desde temas de pensiones hasta el tema de las chispas. Y lo conocía además Mark Clackman. Y Mark Clackman era casado con chilena en ese entonces, tenía un hijo chileno. Pero eso no es el punto. Eso no es el punto. Hay que llegar y entender la psicología profunda de los temas de las lealtades nacionales. Y no se entienden. Y no se logran entender. Esto es un tema que para mí es importante. Sí. Oye, ¿qué te parece la votación que vamos a tener, que debería haber sido esta semana, pero el Partido Comunista logró posponer la votación en el Senado para la próxima semana? Increíble la influencia que tiene el Partido Comunista en todas partes, es una cosa increíble. Son 5 pelagatos, pero todo el mundo se mueve en base a lo que quiere o le gusta el Partido Comunista. Es una cosa bastante insólita. Y el tema de que el gobierno realmente por un tema ideológico no quiere aprobar el TPP-11, cuando en este momento Chile se está viendo enfrentado ya ahora, right now, a una recesión, al inicio de un proceso recesivo, y el próximo año vamos a tener seguramente un crecimiento negativo que no habíamos tenido en, no sé, muchas décadas. A ver, aquí hay un grupo de medios de comunicación que han tratado de llegar y presentar el tema del TPP-11 como el momento para que Ana Lía Uriarte y Carolina Tobar demuestren su poder adentro del gobierno. Y no lo van a lograr, porque el gobierno lo que debió haber hecho era ordenarse en torno a la aprobación del acuerdo, haber disciplinado a su secretario de Comercio y haberle pedido la renuncia, haberlo sacado actualmente, y hubiera tenido todo el gobierno votando a favor. Pero no. El gobierno, por un lado, todas sus fuerzas dominantes, y no solamente el PC, todo el Frente Amplio, todo lo que es Aprodignidad va a votar en contra. ¿Ya? Sí. Y en segundo término se han jugado de llegar y justamente dilatar la votación. Y además no quitarle efecto. Incluso han anunciado que aunque el Senado vote esto, eventualmente el presidente puede no promulgarlo. ¿Ya? Entonces le quieren llegar y quitar efecto. Lo mismo que el rechazo. Quitarle efecto al rechazo, ahora quieren quitarle efecto incluso a una ratificación parlamentaria, a un acuerdo comercial. Y después finalmente tienes al hecho de que José Miguel Ahumada sigue de subsecretario. Ese tipo debería salir. No es posible que la política económica de un país la defina un subsecretario de comercio. No le corresponde eso. Pero la verdad las cosas que sigue ahí. Entonces, tú me concédeme a mí, y eso es lo que le he dicho a algunas personas, no basta tener a amarillos en el gobierno, no basta tener ministros en el gobierno, no basta tener el Mercurio, Exante, Canal 13, la segunda, ¿ya? La tercera, como apoyo a Carolina Tobar y apoyo a Ana Lía Uriarte contra todas estas jaurías. No basta, no te va a funcionar. No tienen espaldas políticas para poder llegar y ordenar al gobierno. No la tienen. Entonces, cuando tú tienes ese problema, André, este gobierno no tiene cómo cuadrar la caja. Esto es un gobierno minoría. Y tu oposición hoy día quiere llegar y buscar un acomodo para que pueda terminar el gobierno. Esos son Javier Macaya y Francisco Chaguán. Esos son ellos dos. Ellos están en eso. Eso es Sebastián Piñera. Esto es tu derecha económica. Yo lo que dije hoy día es que tú no puedes hacer un nuevo proceso constituyente con Juan Sutil todavía a cargo de los empresarios en Chile. Tú tienes que sacar a ese señor. ¿Por qué fue posible sacar a Jorge Aguad y vamos a tener que llegar y seguir con este señor ahí adentro? Si ya está con su proceso terminado. ¿Ya? Si es hora que se vaya. Pero no, los gallos estiran el chicle, les da lo mismo. Sí. Entonces tú comprenderás ahí que el ánimo de colaboración es nulo. No hay. Y hoy día, ¿qué es lo que hace Boric para compensar? Va a un colegio a hablarle al niño. Eso es lo que hace Boric. Evade, habla a los niños. ¿Ya? Es como los Rugrats. ¿Ya? El mago de Oz. Con los Munchkins. Eso es lo que es. Todo es evasiva. No hay nada duro. Y cuando ocurre algo duro como el incidente del recital ayer en el Estadio Nacional, el subsecretario del delito dice de que esto es culpa de los organizadores. No. Entonces, ese es el problema político de Chile hoy día y ese es el desafío que tenemos para adelante. Oye, te quiero llevar a otro tema. En menos de un año se han producido
Primero, el hackeo al Banco del Estado. ¿Te acuerdas que el Banco del Estado estuvo detenido toda la parte de la página web y algunos cajeros automáticos porque estuvo hackeado durante aproximadamente 4 a 5 días y los clientes no podían hacer operaciones a través de Internet. Después le tocó el turno al CERNAC. ¿Te acuerdas que se metieron en la base de datos del CERNAC, en la página web y todo el cuento? Después terminó lo del CERNAC y se metieron al CERVEL. El CERVEL publicó las bases de datos y ellos dicen que por error las publicó, las bases de datos del último padrón electoral, que había sido la elección de alcalde, que eran como de 14 millones de personas con el nombre, el RUT, los partidos políticos al que pertenecía la persona, o sea, una cuestión re grave. Después estaba un mayor conjunto, que fue la semana pasada que se dio a conocer, pero parece que el hackeo fue en mayo. Y ayer se va a conocer un nuevo ataque cibernético al Poder Judicial. ¿Qué pasa con Chile? ¿Estamos muy atrasados o somos muy pelotudos? Somos muy pelotudos, porque estas cosas no se prevén, no se enfrentan, y a mí lo que me llama la atención es que se le pide la renuncia al jefe del Estado Mayor Conjunto, pero no así a alguien en el Poder Judicial. ¿Quién asume la responsabilidad del Poder Judicial? Nadie. Y fíjate que ahí aparece Ángela Vivanco, la tercera sala suprema, y como vocera de la Corte, del Pleno incluso, diciendo que no van a perseguir la responsabilidad por el hackeo porque es muy difícil de probar. ¿Desde cuándo la pesquisa judicial depende de la Suprema? Nunca como respondido. Esto depende del Ministerio Público. No depende de los jueces. ¿Ya? Y tú tienes una ministra de la Corte Suprema diciendo que no van a investigar algo. Esa cosa no corresponde porque se expone a una acusación constitucional por notable abandono de deberes o por denegación de justicia. Sí, pues. Entonces, lo que te quiero hablar de decir a ti es de que aquí lo que tú tienes eventualmente es que, ¿por qué hacen estas declaraciones? Porque no quieren que les revuelvan al gallinero para demostrar el problema que tienen. Está muy vulnerable. Maya Figueroa tuvo que llegar y venirse desde Nueva York eventualmente producto de este incidente. No era menor, porque además todos los correos que se dieron a conocer hablan de todo lo que fue el estallido social. Yo me metí en algún momento para llegar y verlo y realmente es deprimente, por así decirlo. Es deprimente. Para quienes tienen tiempo y quieren llegar y darse una teleserie, métanse y se van a encontrar eventualmente con mucha historia, por así decirlo, pero es muy frustrante eventualmente. Está toda la radiografía de lo que ocurrió el 18 de octubre del 2019, como minuto a minuto, minuto a minuto, minuto a minuto. Entonces, la verdad de las cosas es que tú te das cuenta ahí que la información está, ¿ya? Entonces, tú aquí hay mucha gente que no tiene interés de que eso se sepa. Entonces, hoy día, déjame terminar, pero hoy día todos quieren leerlo. Entonces, nadie está quejándose en este momento. Entonces, finalmente terminan cobrándole la responsabilidad política al general Paiva, que tú comprenderás, es un peón, es un actor menor del problema. Pero aquí nadie se ha hecho la pregunta, ¿quién hackeó? ¿Por qué hackean? ¿Cuál es el grado de vulnerabilidad? Esto es un estado muy vulnerable. Y esto antes ya lo habíamos tenido con un allanamiento al Tribunal Constitucional. Sí, pues. Chile es un país muy, muy artificial. Eso es lo que quiero decirte. Muy artificial. Y tú tienes que llegar y volver a invertir para que la autoridad sea respetada, que no sea chacota esta cosa. Sí. Que no sea chacota, que no sea gratis esta cosa. Y no lo tienes. No lo tienes, porque tienes gente que no tiene capacidad anticipatoria. No tiene capacidad de ponerse en la situación anterior. No tienen manejo fino. No tienen manejo fino. No se meten en los temas, están encima, dedican a cualquier otra cosa. No hay gestión. No existe gestión. No existe gestión. Y esa cosa es un problema. Sí, claro. Mira, Renzo Gustavo me pregunta a mí, me dice, don Andrés, ¿algún vaticinio para las elecciones en Brasil? Bueno, Renzo, te cuento. Aquí la cosa está que arde, las elecciones son el domingo, no solamente presidenciales, sino que también legislativas. A ver, en cuanto a la elección presidencial, te cuento que habían muchas encuestas hechas por organismos de izquierda, que son reconocidamente de izquierda, que daban por ganadora, obviamente, a Lula da Silva. Pero se encargaron
la confección de encuestas por empresas internacionales, 2 empresas internacionales, que dan por ganador a Jair Bolsonaro y por una diferencia de 9 a 10 puntos, una diferencia muy grande. Entonces aquí hay una incertidumbre porque por un lado hay encuestas que dan ganador a Lula, por otro lado hay encuestas que dan ganador a Bolsonaro. A mí, honestamente, me da la impresión de que el que está liderando las encuestas es Jair Bolsonaro. Te lo digo por qué, no por las encuestas. ¿Ah? Yo creo que yo he visto las manifestaciones, los discursos en cada ciudad que han dado los dos, Lula y Bolsonaro. Los dos han convocado mucha gente, pero Bolsonaro es impresionante la cantidad de gente que ha convocado. Es impresionante. O sea, te digo, tú ves, por ejemplo, en Minas Gerais, y eran cuadras. La gente se perdía, igual que el mar que no se ve en el horizonte, no termina nunca. Lo mismo, la gente para la calle del frente, la calle al lado, del otro lado, para atrás. Era una cosa que yo no había visto nunca, manifestaciones de ese nivel. En Brasilia, en Sao Paulo, y en ciudades chicas, como por ejemplo, te digo, aquí en Camboriú, que Camboriú es un balneario, digo, habían por lo menos 500.000 personas, una cosa gigantesca, digamos. ¿Ah? Ahora, yo creo, en base a lo que yo he visto, yo creo que va a ganar Jair Bolsonaro. Yo creo que va a ganar Bolsonaro. Yo creo que es muy difícil que gane Lula da Silva, y no solamente porque Lula, por eso que viene saliendo de la cárcel, digamos. ¿Ah? No salió de la cárcel porque lo declararon inocente, es porque por tecnicismos legales le anularon los juicios. O sea, no es que el tipo hayan dicho, nos equivocamos, mira que hay pruebas que contundentemente dicen que el tipo es inocente. No, se presentaron pruebas de que no se cumplió ciertos requisitos legales en la tramitación del juicio y los anularon. Entonces, y eso fue una movida política, evidentemente. Entonces hay mucha gente que dice, no, yo ¿cómo se llama? Yo creo honestamente que la gente aquí no va a ser tonta, no va a caer de nuevo en la misma. Salió un video, no sé si lo han visto la gente que está conectada, pero salió un video de Lula da Silva después de unos discursos que dio hace unos días atrás, pero total y absolutamente borracho y como acosando a unos niños chicos. Una cuestión súper desagradable. Entonces, y ese video ha corrido por internet por todos lados. Entonces, yo creo, honestamente, que mi percepción, puedo estar equivocado, pero mi percepción es que va a ganar Jair Bolsonaro. Fíjate, Tomás, que se hizo un experimento social acá en Brasil, en una autopista, ¿ya? En una autopista. Había un letrero que estaba escrito por los dos lados. Por un lado decía, si usted apoya a Lula, toque bocinazo. Y por el otro lado decía, si usted apoya a Bolsonaro, toque bocinazo. Decía lo mismo, pero por uno candidato por otro. Se ponen en la orilla de carretera los tipos y ponen Lula. Todo el auto. Se dan vuelta, ponen Bolsonaro. Los camiones, los autos. Impresionante. Es impresionante. O sea, te digo, se hizo un experimento social para ver realmente con quién estaba más la gente. Y a la luz de ese experimento social, que fue un buen rato, yo creo que va a ganar. Yo creo que va a ganar Jair Bolsonaro. Yo creo que lo van a reelegir. Ahora, no sé si en primera vuelta. ¿Ya? Aquí hay gente que dice que Bolsonaro tiene posibilidades de ganar en primera vuelta. Yo no sé, yo lo veo muy difícil, porque además hay otros candidatos que también se pueden llevar parte, aunque sea pequeña, pero se van a llevar parte de la votación. Pero yo creo que en segunda vuelta sí gana Jair Bolsonaro. Creo yo. Eso es lo que yo pienso. Así es la cosa. Ahora te digo, Tomás, lo que ha hecho Jair Bolsonaro por Brasil no sale a la luz. No sale. Pero te digo, aquí en Brasil, durante más de 14 años, estuvieron detenidos como 14 procesos de obras civiles en el noreste de Brasil, que es la zona más pobre, ¿ya?, de Brasil. ¿Y por qué detenidos? Porque se aprobaba el presupuesto y el presidente que salía se robaba la plata.
le volvía a poner en el presupuesto, el presidente que salía se robaba la plata. Entonces, Bolsonaro los activó todos. Todos, están todos activados, gente trabajando. Imagínate lo que es un proyecto vial de obras viales en Brasil, es gigantesco, o sea, una cuestión. En Chile son proyectos así chiquititos, proyectos Mickey Mouse, como decía un amigo que era noruego. Pero los proyectos acá son grandes, son grandotes. Yo estoy preocupado en general, efectivamente, Andrés, de que viene un desequilibrio político en América Latina muy grande. Y para serte sincero, el mejor ejemplo yo creo que hoy día es Colombia. En Colombia hicieron las mismas especulaciones que tú estabas haciendo y no solamente Petra ganó, sino que ganó con un Congreso que tiene prácticamente el 80% a favor de él. Hoy día el gobierno colombiano está comprometido en un proceso de diálogo, los típicos diálogos que hacen con la FARC o con el ejército, el ELN. Y la verdad las cosas que se convierte en una negociación regional, porque esto tiene penetración en Venezuela, tiene al mismo tiempo vínculos con México por el narcotráfico, tiene además una cantidad de otras consecuencias respecto al rol de las Fuerzas Armadas, cómo se llega a enfrentar. Hoy día leía un artículo de America's Quarterly respecto de los riesgos que tiene el proceso político colombiano. Y yo te voy a decir sinceramente, lo que te va a ocurrir es que tú vas a tener una Europa y a un populismo de derecha y tú lo que estás teniendo en América Latina es un populismo a la izquierda. Y la verdad las cosas es que eso en toda la región. Y la verdad las cosas es que no es un cuadro positivo. No, yo no creo que tú lo vas a poder detener con Milei en Argentina, no lo vas a poder detener, no lo pudiste detener con Uribe en Colombia, no lo vas a poder detener con Bukele en El Salvador, no lo vas a poder detener ni con Kast, ni con Parisi, ni con Gaspar Rivas, ni con la Tere Marinovich en Chile, menos con Pedro Pool. No lo vas a poder detener así. Yo no creo que tampoco lo vas a poder detener en Brasil, ni siquiera con Bolsonaro. Entonces, la verdad las cosas es que yo creo que ya es hora de empezar a darse cuenta. La próxima semana podremos comentarlo, pero si tú tienes razón, evidentemente es un hecho fuera de previsión y probablemente va a generar muchas repercusiones, pero si no tienes razón, Andrés, la verdad las cosas que yo creo que es importante que el mundo político de ustedes empiece a llegar y justamente ver la región de un modo diferente. Y empiecen a llegar y justamente ver qué es lo que les exige a ustedes, por así decirlo, para volverse más viables políticamente. Para volverse más viables y para llegar y justamente levantar plataformas que no sean tan, yo diría, radicales. ¿Ah? Y yo creo que eso es un desafío en Chile. Olvídate de Brasil porque yo no me manejo en la política brasilera bien. Pero es un desafío en Chile. El repliegue político en Chile ha sido muy feroz. Tremendamente feroz. Y creo que hay que corregirlo. Tenemos una especie de mundo de oposición hoy día que está marcado por una derecha populista y otro lado que tú tienes estos negociadores que quieren llegar y poco menos que entregar la casa, el sofá, todo actualmente y regalárselo a este gobierno. Y ni lo uno ni lo otro. Lo que hay que tratar de hacer es darle a Chile un gobierno que funcione y que nos permita llegar y justamente hacer como lo que hacíamos siempre en el país, que es una visión común estratégica del país y ponerla al servicio de un periodo prolongado de tiempo que pueda llegar y permitir disminuir la pobreza, generar crecimiento, progreso, paz y nos podamos escuchar y podamos llegar y avanzar. Eso hace 16 años en Chile no es posible hacer. No es posible hacer. Desde Michelle Bachelet en el primer gobierno, después Sebastián Piñera, después cuando se repitieron el plato y menos ahora, no se ha podido hacer. Y yo creo que ese círculo vicioso hay que romperlo. Esa es la verdad. Eso es lo que me pasa. Así es. Oye, le contesto a María Aurora Arancibia Espinosa, nuestra amiga. María Aurora, el voto en Brasil es obligatorio. Se vota desde los 16 años hacia adelante y es presencial. Hay que ir a votar, hay que ir a las urnas. Así interesante verlo. Eso es el tema en Brasil. Bueno, mira, yo creo que Brasil, Tomás, es fundamental. Yo creo que las elecciones en Brasil no son cualquier elección, porque ¿no? Brasil en sí mismo es un continente. Es tan grande, tanto territorialmente como en población. Mira, si tú sumas la población de todo el resto de Sudamérica, no alcanza la población de Brasil. No sé. No alcanza.
Impresionante. No ahora, yo tengo cierta distancia con el nacionalismo lusitano, pero Chile con Brasil siempre ha tenido una especie de convergencia política que hoy día no existe. Una Hoy día no cercanía existe. enorme. Y hoy día no existe porque el gobierno chileno es un peón de Argentina. Entonces, Sí. nuestra política exterior, eventualmente, una de las falencias está en nuestra relación con Brasil. Por eso mismo tú tienes un embajador que no está acreditado, por así decirlo, hasta el día de hoy. Esa es la verdad. Entonces, Chile no está en la foto, eso es lo que quiero decir, ni en la región, claro. y menos en el mundo, esa es la verdad. Somos un actor muy pequeño y que no hemos precarizado, y ese es el problema. No teníamos por qué hacerlo. Sí, yo fíjate que yo tengo una esperanza. Yo creo que si se imponen las elecciones Jair Bolsonaro, yo creo que existe una probabilidad de que se recupere Sudamérica. Ya, o sea, que este populismo de izquierda empiece a caer, digamos. ¿Ah? Tengo esa esperanza porque te digo yo, si gana Lula da Silva, nos podemos ir todo un ratito a la cresta, perdón que te diga. Así de claro. O sea, sería la cueca en pelota. O la samba en pelota en Brasil, digamos. Habrá que discutir esto la próxima semana. Tema para la próxima semana. Sí, vamos a dejar ese tema porque yo voy a hacer un programa especial el domingo. Oye, te invito a que participes con nosotros el domingo. Vamos a hacer un programa especial de 5 de la tarde a 9 de la noche y nos acompañes tú, no sé, una horita y media, ¿te parece? Ok, no tengo problema. Tomás. Ok, estupendo. Muchas gracias. Digo entonces para el domingo. Sí. Estupendo. Tomás, bueno, YouTube ha tenido unos problemas grotescos. Gracias a Dios que hay gente que se cambió a Facebook. Pero recuerden, amigos, el programa queda grabado, por lo tanto, ahora apenas cortemos, apenas nos desconectemos, ustedes pueden ver el programa en diferido y está grabado bien porque el problema no es de Messenger, que Streamer es quien graba, sino que es de YouTube para la transmisión. Así que, nada, Tomás, te mando un gran abrazo, nos vemos domingo. Yo ahí te aviso en qué horario para que te coordines, para que tú estés coordinado en tiempo. O sea, invítame, ¿te puedo pedir algo? Invítame, si me vas a invitar, invítame ya cuando los resultados estén, porque yo como no conozco la realidad brasilera, estar en la etapa en donde estemos especulando sobre los triunfos, yo no te voy a servir para nada, ¿te fijas o no? Voy a ser inútil, por así decirlo. O sea, mira, en realidad, yo precisamente un tipo como yo puede opinar cuando ya los resultados están ahí, ¿te fijas? ¿No? Ahí uno puede sacarle. Está perfecto. ¿Ya? No, yo creo que yo te voy a invitar entre 8 y 9 y media, porque a esa hora ya se van a saber algunos resultados. Ya, por lo menos ya van a estar los conteos y todo el cuento. ¿Ah? Estupendo. Muy bien. Tomás, que estés bien. Muchas gracias. Un abrazo a todos nuestros amigos que nos acompañaron, que sufrieron hoy día todos porque la transmisión en YouTube estaba horrible. Pero bueno, les pedimos las disculpas, nosotros no tenemos la culpa del tema. Pero vean el programa completo en diferido. Eso va a estar sin ningún problema, de corrido, no se corta, no se pega, ni nada. Chao, Tomás, que estés súper bien. Cuídense. Un abrazo, muchas gracias a todos. Chao, Tomás.